¿Hablas de tu abuela Isabel? Sí. ¿Verdad que sí? Porque le dedicas, si no recuerdo mal, un par de libros está en la Sí, sí. en la dedicatoria. Mi abuela era una ¿Qué te sabia. queda de ella, exacto? ¿Qué recuerdas de Isabel? Pues mira, lo que recuerdo es que, sobre todo, lo que recuerdo, y me impresionaba profundamente, te podría decir muchas cosas, pero mi abuela al final de su vida eh, estaba postrada y además traspasada de dolores insoportables, ¿eh? Debidos a la artrosis, a una artrosis galopante. Caminó hasta que pudo, ¿no? Yo veía sus radiografías y no entendíamos cómo caminaba. Uh-huh. O sea, no entendíamos cómo una persona que tenía así las rodillas podía caminar. Pudiera andar, sí. Y caminaba, entre otras cosas, para hacer la comida todos los días en la casa donde estaba, que era la de mi tía. Y en esa condición, mi abuela siempre estaba de buen humor. Siempre se reía, siempre se alegraba, siempre te alegraba. Nunca te transmitía tristeza, jamás. A mí mi abuela jamás me transmitió tristeza, jamás. Esa actitud positiva ante la vida, aunque pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, ¿verdad? Es una Mira, actitud... hay una anécdota muy bonita de mi abuela, porque además siempre fue así. Uh-huh. Yo la conocí pues yo nací en el 66, ya tenía casi 60 años. Y luego la he tratado pues casi 4 décadas, hasta los 90 y muchos, ¿no? Pero mi abuela, una anécdota preciosa, divertidísima, mi abuela vivió la guerra en Madrid y además era mujer de militar. Y se quedó en el Madrid rojo, digámoslo así, con mi abuelo, que estaba estaba en Madrid, sí, precisamente en tratamiento, ¿no? del accidente que había tenido. Y bombardeaba Madrid y mi abuela bajaba al refugio que había, ¿no? Al sótano del edificio. Y era jovencilla mi abuela y tendría, pues qué sé yo, 20 y tantos años, ¿no? Y entonces decía, allí todo el mundo estaba asustado, aterrado, porque claro, bombardeaban y no sabía si se iba a caer el edificio encima. Y ella, bueno, pues yo les hacía tila. Preparábamos los hombres, las mujeres, todos asustados, yo les hacía tila. Ay. Y les daba tila y me dice un día una, dice, claro, tú estás tan tranquila porque como están bombardeando los tuyos no tienen miedo. Y yo decía, y se echaba a reír, y decía, ya ves tú, como si el hecho de que fueran los míos, que tampoco eran los míos, por otra parte, a mí me fuera a salvar si el edificio se desplomaba encima, ¿no? Tenía exactamente las mismas razones para tener miedo que ella. Pero no lo contaba lo contaba como una cosa graciosa que había vivido, ¿no? Y bueno, yo desafortunadamente a mi abuela materna no la conocí, pero sí conocí a mi abuelo paterno, que también tuvo una vida muy dura, muy dura. Perdió a varios hijos antes de llegar a los 5 años, como era normal. De hecho, perdió a varios hijos varones y el único hijo varón que le sobrevivió también lo vio morir. Y bueno, de mi abuelo Manuel, que era el materno y el castellano, pues me llegó también el encajar todo lo que tuvo que encajar. Además, la guerra le destrozó la vida porque él era policía y se quedó en Madrid, de la República, lo echaron, se enfermó, en fin. Pero siempre me transmitió que lo importante era, bueno, pues seguir adelante y ocuparte de los tuyos. Ocuparte de los tuyos. Es que yo de verdad, lo he dicho antes y no sé si suena un poco áspero, pero es que me duele mucho ver a muchas personas jóvenes culpando de todos sus males a sus padres y a sus mayores. Es que eso, para empezar, es una estupidez. Es que así nunca van a arreglar su vida. Nunca van a arreglar su vida. El otro día alguien decía que estamos creando una generación de funcionarios de la niñez, de gente que se instala en la niñez, una niñez que siempre está presentando reclamaciones ante el mostrador paterno. Mira, tus padres, buenos, malos o regulares, han hecho por ti todo lo que han sabido o podido hacer. Todo lo que han sabido o podido hacer. Y tú no tienes derecho a juzgar a tus padres y a culpar a tus padres de tus males. Hay un momento en que tu vida es asunto tuyo. Y los errores son tuyos. Y los problemas son tuyos. Y o los llevas tú o no los va a llevar nadie. Y estar pasándole factura a tus padres no solo es inmoral, es que es estúpido. Lo que tiene la falta de escucha, que también lo señalabas como una característica de Bevilacqua, al final es simplemente atender a lo que tienes dentro y sin prestar atención en ningún momento a lo demás. Algo que te puede hacer perder el rumbo, y en este punto quiero contarte algo, Lorenzo. Anteayer tuve una visión. Fue tan clara que por poco me deja ciega.
ocurrió en la inauguración de una exposición, un acto minuciosamente organizado para que tuviera la dimensión y el esplendor deseables. No me había encargado yo de prepararlo, pero sé cómo y dónde escoger lacayos y no abrigaba la menor inquietud sobre el particular. Para que tengas toda la información, te diré que trataba de una exposición de fotografía y que el fotógrafo era alguien de quien el catálogo afirmaba que poseía un ojo especial para captar la esencia de los paisajes naturales, el pulso febril de la ciudad y el alma profunda de los hombres y mujeres sobre los que apuntaba su objetivo. Con algo más de conocimiento de causa que el gilipollas muerto de hambre que escribió el catálogo, yo puedo decirte que las fotografías eran una birria, chapuzas hechas al azar y al paso en vacaciones apresuradas, sin arte ni intención. Puedo juzgarlo porque en mi juventud fui muy aficionada a la fotografía y hasta llegué a hacer algo interesante. Puedo certificártelo, porque el desaprensivo que hizo las fotografías de la exposición fui yo misma. Allí estaban todos. Me refiero a todos los que esa noche habían calculado que era una buena ocasión para lamerme el culo. Llegué con mi marido, una persona siempre mal encarada y áspera, aunque hace no tanto era un jovencito delicioso. Y apenas entramos todos empezaron a ponderar sin pudor lo atractivo que iba. Él se dejó hacer mientras me vigilaba con el rabillo del ojo. Yo me puse a departir con los que anduvieron más diligentes, Honrubia y Sáez Torres, dos tipos listos e ingeniosos que saben cómo adularte sin que resulte demasiado burdo. Me apetecía. Fue muy poco después, mientras oía el laudatorio discurso del profesor de la Facultad de Bellas Artes comprado para la ocasión, cuando tuve la visión. Vi el desaliño, la torpeza de aquellas fotos y de repente, no sé por qué, me acordé de otra. De una que había hecho de joven en Lisboa, frente al Tajo, una tarde de tormenta. Aquella sí que era una obra de arte y nunca se había expuesto. Ahora tenía el poder de conseguir que todos se inclinaran ante mi basura, pero no el de hacer aquella fotografía. Como puedo cepillarme y me cepillo a los modelos más macizos y apetecibles, pero tampoco puedo ya enamorar a un hombre. Me faltó el aire. Sentí un vacío en el corazón, aunque nadie lo notó. Ahí fue donde supe que me había convertido en un desecho. Y desde entonces esa conciencia es la que guía mis pasos. Bueno, esto lo has reconocido, ¿no? Operación Termópilas, qué cosa más salvaje hice yo. Es una maravilla de texto. Es una salvajada. Una salvajada y una maravilla. Fantástico. Yo a mí lo he pasado tan bien leyendo este texto, además es un libro, en fin, es un relato Sí. de Operación Termópilas Sí. que aparece en una zona de tu página web que a mí la idea me ha parecido tan bonita. Es la zona desdinarizada. He tenido que Sí. practicar desdinarizada muchas Sí. veces antes de venir. Mira que es es un neologismo y es la derivación más sencilla, ¿no? Desdinerizada. Pues hay que decir desdineralizada, ¿no? De dinero, dinerizar, desdinerizar. Bueno, me parece maravillosa la idea. Sí. La idea es hacer cada día algo que no te aporte un beneficio económico, simplemente por el placer, por el gusto de hacerla, ¿no? Por otros, ¿no? Bueno, pues describes esta historia en tu web diciendo, entre otras cosas, que es una historia veraniega sobre alguien que pierde el rumbo y dices también que es un tema que te gusta, el de perder el rumbo, ¿no? Algo que me ha recordado también, por ejemplo, a Guerra 3, el podcast de Podium, en el que se dice que la guerra no comienza con un primer disparo, sino que comienza mucho antes. ¿Por Sí. qué? Porque el fragmento que hemos leído aquí es de un hombre que se ha dado cuenta de que ha perdido el rumbo en este momento que leía, pero que empezó mucho antes a perderlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿has tenido alguna vez la impresión o el miedo de perder el rumbo, de estar perdiendo el rumbo sin desearlo? ¿Eso es algo que te afecta de alguna manera? La verdad es que quizá debería haber tenido la sensación más de lo que lo he tenido, ¿no? Porque en realidad llevo ya un buen rato aquí, no digo en este podcast, sino sobre la Tierra. He hecho bastantes cosas. Sí, has hecho muchas cosas. He metido la pata en casi todas ellas, bueno, todas ellas, vaya, pero en algunas un número suficiente de veces. Y sin embargo, yo creo que siempre he tenido un norte. Eso me ha ayudado. Desde pequeño siempre he tenido un norte. Yo vi claro algo cuando era un adolescente que sigo viendo igual de claro ahora. Yo recuerdo que yo tenía una conversación recurrente con una persona para mí muy querida, que además, pues mira, murió no hace mucho, un tío mío, y él siempre me decía, cuando tengas mi edad ya pensarás suficiente. Y yo le decía, no, porque éramos muy vehementes los dos, supongo que nos parecíamos mucho. Y yo decía, te aseguro que no, te aseguro que lo seguiré viendo igual. Bueno, pues es verdad, la mayoría de las cosas las sigo viendo igual. Y yo tuve una intuición muy clara, siendo adolescente, de que el camino
era un camino personal, y que el camino personal, cuando uno lo veía, no se traicionaba por nada. Se podía compatibilizar transitoriamente con otras cosas, pero estaba prohibido traicionarlo. Y entonces yo nunca lo he traicionado. Yo nunca he traicionado mi camino personal, que es la escritura. Y bueno, en otros ámbitos sí que a veces he tenido la sensación de que podía estar perdiendo el rumbo, o lo he perdido, y lo he intentado recobrar. Y sobre todo cuando pierdes el rumbo en algo, pues lo que debes hacer es salirte cuanto antes de esa derrota y procurar no... Esa derrota lo digo en el sentido de los barcos, no la derrota, no la derrota de ser derrotado, que también, porque también suele comportar una derrota. Salirte cuanto antes, recomponerlo y que sea con el mínimo daño ajeno posible, que al final es algo... Bueno, yo estudié Derecho Romano, ¿no? Y se me quedó muy, muy grabado aquello de Ulpiano el Lapidario, ¿no? De alterum non ledere, ¿no? No dañar a otros, si lo puedes evitar. Mil gracias por tu amabilidad enorme para con nosotras, por tu disponibilidad, por tus libros y por mantener siempre esa zona desdinarizada. Muchas gracias, de verdad. Pues un placer, gracias a vosotras. Muchísimas gracias por estar con nosotras y por explicarnos, sobre todo, ese lado de Lorenzo Silva, no escritor, pero persona, que lo sabemos y lo vemos, pero explicarnos todas esas anécdotas y experiencias y de dónde vienes, de esos abuelos maravillosos, que desde aquí les enviamos un besazo absolutamente enorme. Desde luego. Y ya solo nos falta recordarles que estamos en redes sociales, somos Lironda Producciones, Arantza San Ginés y Cristina Baigorri, y hoy hemos grabado nuestro podcast en un sitio maravilloso, en la sala podcast del Impact Hub Madrid. Voy a volver a decirlo, en la sala podcast del Impact Hub Madrid. Ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Asociación Madrileña de Podcasting, a la que pertenece una de nosotras, y este lugar. Una gozada de sitio. Volveremos el próximo día 15 con otro Rozando el Desvío. Muchísimas gracias por estar ahí y ya saben, no tengan miedo a los desvíos. Adiós. Rozando el Desvío.